Por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a continuar estudiando la sola Escritura y lo haremos basados en este texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. La Reforma Protestante es desarrollada desde un contexto eclesiástico y soteriológico. El entendimiento sobre cómo se constituye la Iglesia y cómo la salvación se efectúa habían sido tergiversados, y este movimiento buscaba regresar y avanzar hacia una pureza plena en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica recordando cómo el Señor ha obrado en ellos, pero sobre todo la manera en que el Evangelio llegó a sus vidas. Es interesante notar el argumento del apóstol cuando dice: la palabra de Dios que oísteis de nosotros se refiere al Evangelio predicado, el Evangelio que obra para salvación, y que este Evangelio hablado a través de los apóstoles no son palabras suyas, palabras de hombres, sino más bien la verdadera palabra de Dios. De esta manera podemos entender el contexto de sola Escritura de una manera más profunda y de acuerdo al contexto de la Reforma Protestante. Desde el principio y hasta el final, el Evangelio de Jesucristo es el propósito y motivo del cristianismo, y este Evangelio se contiene en las Sagradas Escrituras. La infiltración de falsos maestros en la época medieval fue lo que llevó a la Santa Iglesia a convertirse en una ramera. Las Escrituras dejaron de ser relevantes y fueron reemplazadas, y de manera inevitable el Evangelio dejó de ser proclamado. Esta fue la razón por la que el cristianismo se corrompió. A diferencia de los tesalonicenses, recibieron la palabra de hombres y no la palabra de Dios. Cuando la Reforma Protestante toma lugar en la historia, los obispos del Señor buscan que las Sagradas Escrituras vuelvan a tomar el centro del cristianismo, primeramente en el ámbito eclesiástico y por consiguiente en lo cotidiano. De esta manera, la pureza de la novia es retomada. Por ello, es triste ver que más de 500 años después podamos estar en una situación similar, aunque quizá con diferentes tintes. Y la razón es la misma. Falsos maestros que se han infiltrado en la Santa Iglesia, convirtiéndola en una novia infiel. Hemos olvidado que nuestro propósito y motivo es el Evangelio de Jesucristo, y que cuando empezamos a coquetear con ideologías satánicas del mundo, el juicio del Señor está sobre nosotros, pues empezamos a hablar palabras de hombres y no la sola palabra de Dios. Recordemos cómo el Evangelio se nos fue entregado y que lo recibimos como la palabra de Dios y no como palabra de hombres. Es a través entonces de las Sagradas Escrituras que los obispos del Señor
preservan pura a su iglesia y estarán atentos cuando los falsos maestros intenten persuadirnos mediante sus artimañas diabólicas, y entonces allí serán capaces de decir: el Señor te reprenda. Recordemos que la sola Escritura es suficiente. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.